¿Creías que ya lo habíamos contado todo? Los misterios no descansan, las preguntas no se acaban y las respuestas están ahí, listas para ser encontradas. Vuelven los enigmas, los mitos y las conspiraciones con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. El Colegio Invisible, el viernes programas de estreno a las 11:30 en Mega. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. Bueno, pues habéis podido comprobar que el programa de hoy es un programa muy especial, entre otras muchas cosas, porque estamos empezando a una hora que no es habitual. Pero os prometo que, a pesar de todo, a pesar de que hoy tendremos menos minutos, va a haber muchas sorpresas. Porque tenéis que saber que no siempre uno tiene la oportunidad de hacer una emisión de radio desde un lugar tan auténtico, genuino, legendario, misterioso, en fin, se me acaban los adjetivos, como este en el que nos encontramos ahora mismo. Estamos en Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba. Detrás de mí, el Cerro Uritorco. Y delante de mí, uno de los periodistas más auténticos que he tenido el privilegio de conocer no en estos días, porque nos conocemos desde hace ya unos cuantos años, pero por fin nos hemos puesto cara en persona y nos hemos podido abrazar. Fernando Diz, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia y gracias por los conceptos. No, gracias a ti por estos días que nos has dado, que son maravillosos. Hemos podido recorrer toda esta zona, no es la primera vez que venimos, en mi caso de hecho ya es la tercera ocasión, pero quizás nunca hemos estado investigando, viajando, conociendo este lugar de una forma tan genuina y tan intensa como estos días. Y es que hay que decir que toda esta tierra, Fernando, hay que ver la cantidad de misterios que tiene. Exactamente, sí, es un lugar fantástico. Alguna vez allá por el año 17 dije en una conferencia donde me habían invitado a participar con un montón de gente de ciencia y todo eso, que lo que había sucedido en Capilla del Monte es que era un lugar mágico. La Argentina necesitaba un lugar mágico y eso empezó a suceder públicamente a partir del año 1986, ¿no? Con la aparición de la famosa huella del pajarillo, pero la realidad es que esto se venía gestando desde hacía un tiempo atrás, cuando aparecieron en la historia de Capilla del Monte Guillermo Alfredo Terreras y Ángel Cristo Acoglanis, que son los dos principales protagonistas de toda esta cuestión. Después lo de la huella, bueno, es una cuestión posterior, ¿no? Posterior, que reflejó la cuestión fenomenológica, ¿no? Pero todo el otro contenido, ¿no?, que Guillermo Alfredo Terrera, por su lado, mucho más públicamente que Ángel Cristo Acoglanis, que lo hizo mucho más silenciosamente, ¿no?, discretamente, fueron poniendo de manifiesto toda la fenomenología y todo el contenido espiritual, místico, esotérico que tenía la zona de Capilla del Monte, que finalmente se terminó por conocer como zona Uritorco, y en estos últimos años mucho más como zona Erx, ¿no?, con todo el contenido
que significa el tema de la ciudad intraterrena y también de la escuela, ¿no?, metafísica que estaba exponiendo Ángel Cristo Acoglanis hasta el momento de su muerte, ¿no?, de su asesinato. Ahora hablaremos de Ángel Cristo Acoglanis, de Guillermo Alfredo Terrera, en fin, de nombres que están muy vinculados a este lugar por motivos muy diversos, porque estamos hablando quizás lo más asociado al Cerro Uritorco, al Cerro del Pajarillo, a las Gemelas, los Terrones, en fin, toda esta cordillera que tenemos en este lugar. Siempre se habla del fenómeno ovni, pero hay que decir que el fenómeno místico, esotérico también es muy potente, la presencia de objetos sagrados también es muy potente. ¿Podemos estar hablando de un lugar de poder? Sí, claro que sí, cómo no. Estamos hablando en realidad de un vórtice energético, ¿no? Un vórtice energético que los que vivimos acá lo venimos de alguna manera experimentando, viviendo, ¿no?, en nuestras vidas, lo sentimos en carne propia, en alma propia y en espíritu propio, sí, todo eso, ¿no? Y también en la cuestión psicológica, si se quiere, mental, ¿no? Porque bueno, aquí hay energías que por momentos te desordenan la vida un poco y después hay que volver a esforzarse por armonizarla, ¿no?, por ordenarla con la naturaleza, ¿no? Estar viviendo en estos lugares es todo un desafío, aún para aquellos que tal vez tenemos una idea y elegimos el lugar para vivir, ¿no? Es diferente cuando uno está digamos, en el mar, ¿no? Y en medio de tormentas, claro, también en muchos momentos, ¿no? Pero el lugar depara asombros constantes, experiencias constantes, fenomenologías diversas también, constantes, cosas que por ahí no experimentó uno, pero lo experimentó un conocido, un vecino, un amigo, ¿no? La verdad que es es un lugar fantástico y mágico, y eso empezó a suceder más públicamente a partir del 86, volviendo a esa frase que tuve en ese momento, ¿no? Y así siguió, ¿no?, todo. Para que nuestros oyentes se hagan la idea, porque claro, uno intenta siempre dibujar con palabras lo que tiene delante, es muy difícil. Aquí es evidente que una imagen vale mucho más que 1000 palabras, pero para que se hagan a la idea, bueno, Capilla del Monte es un lugar en el que cuando entras prácticamente mires donde mires, especialmente en esta calle, que es la única, tú me lo dijiste, es la única calle techada de toda Latinoamérica. Claro que sí. Pues en ese bulevar es que ves extraterrestres por todos lados. De los más diversos tamaños, hasta la cerveza también tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. Por lo tanto, estamos viendo que aquí la influencia de este fenómeno es absolutamente radical. Pero si hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, desde la primera vez que vine, y te estoy hablando del año 1999, que ya ha llovido, es el hecho de que haya gente que aquí ha nacido, ha vivido, ha convivido con los fenómenos, los tienen tremendamente naturalizados, pero es que luego hay otra parte de la población. Hoy, por ejemplo, el intendente de la localidad, lo que sería nuestro alcalde, ¿no? Uh-huh. Fabricio, pues nos decía que el 50% de la población es de aquí, pero hay un 50% de la población que ha elegido estar aquí, que ha venido aquí precisamente por las historias, por la magia, por la leyenda. Es que tú eres un ejemplo de ello, es como si el lugar os llamara. Exactamente, es así, el lugar te llama en un momento determinado. A mí me sucedió en el año 88. En el 88 también tenemos que decir que pasó algo bastante particular en el mundo, porque se dio lo que se llamaba la convergencia armónica también, ¿no? Y en ese momento también se había difundido, yo eso lo supe muchos años después, una famosa sigla que era la de los autos convocados. Los autos convocados era gente que de pronto decidía trasladarse de un lugar a otro del planeta, no estamos hablando de un país, sino del planeta, y de pronto aparecían viviendo inesperadamente en otro país, pero no porque fueron teletransportados, sino simplemente porque sintieron un llamado hacia ir hacia un lugar determinado. Pero que lo dejasteis todo por venir aquí. Es cierto. En muchas ocasiones una vida incluso bastante más cómoda, ¿no? Exactamente, sí, claro que sí. Sí, la mayoría de la gente con la que uno se encuentra y le pregunta por qué viniste aquí, es gente que estaba en posiciones, digamos, de no mejor calidad de vida, pero sí una vida con más posibilidades en cuanto a lo económico, en cuanto a otro tipo de recursos, ¿no? La calidad de vida que hay acá es insuperable con cualquier gran ciudad en la que uno pretenda vivir, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Y eso tampoco se paga con dinero, la calidad de vida.
Fernando, ayer hablábamos con Alejandra, que es la persona que regenta hoy en día una de las librerías esotéricas más conocidas del lugar, que es Nahualt, y yo le preguntaba precisamente esto mismo, ¿no? Y me decía, mira, es cierto que en otros sitios vivíamos mejor, pero aquí soy más feliz. Claro. Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Generalmente la gente aquí viene para desarrollarse, para encontrarse consigo misma, para incluso ver si puede realizarse, ¿no? Internamente. Y bueno, generalmente con esfuerzo, ¿no? Por supuesto, porque no hay nada que no se logre sin una sana intención, sin un esfuerzo. Ese tipo de situaciones logra concretarse, ¿no? Por supuesto es un esfuerzo de años, tampoco es que todo es mágico. Sí, las circunstancias que tenés a veces son fantásticas, el encuentro con personas, con situaciones, ¿no? Hay gente que dice, yo esto lo soñé y ahora lo estoy viviendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de condiciones que nos han hecho tan especiales también, pero no especiales que como una cuestión distintiva de los otros, sino con esa curiosidad que pueden tener la gente que investiga y dice, pero ¿qué está sucediendo en ese lugar que toda esta gente está reunida, se encuentra, se reconocen muchos, ¿no? Como habiéndose casi que incluso puesto de acuerdo en algún otro momento, ¿no? Hay una frase muy linda de un músico argentino, Luis Alberto Spinetta, que decía, algún acuerdo en tu alma tendrás. Y yo creo que hay muchos de los que estamos aquí que en algún momento nos pusimos de acuerdo en confluir en este lugar. Y no estamos hablando ni de almas gemelas ni ninguna cosa de esas. Simplemente, si se quiere, de gente que venía a servir con un propósito de mejorar la vida, ¿no? de las personas y de mejorarse uno mismo. Y creo que lo vamos logrando aquí. Bueno, es importante advertir a nuestros queridos invisibles, no se preocupen, que yo sé que siempre pasa lo mismo, se empiezan a escuchar ruidos de fondo y demás, y alguno que otro empieza a decir, se han oído psicofonías, se han grabado psicofonías. No tiene nada que ver, estamos realizando este programa ahora mismo desde el Hotel Monte Casino, en Capilla del Monte, que es un sitio, el hotel es una maravilla, es un edificio del año 1901, sí, con mucha historia también detrás, ¿no? Y sobre todo de muchos encuentros, masonería, ufología, en fin, sí. Todo lo que termina en IA y que a nosotros nos interesa y no es precisamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Exacto, claro, sino que es la inteligencia artesanal, podríamos decir. La humana, la que tiene alma. Exactamente. Bueno, pues estamos hablando de lugares de poder y aunque no están aquí con nosotros, pero van a estar de otra forma, nuestro habitual equipo del jueves, ya sabéis. Bueno, pues hay que decir que están ahora mismo muertos de envidia porque les encantaría estar realizando este programa, pero en fin, aún así vamos a tener ahora mismo, vais a escuchar a nuestra querida compañera Laura Falco, que nos va a hablar de otros lugares de poder que hay en el mundo. Hola Lorenzo, pues me encanta el lugar donde estáis y además me hace pensar en algunos otros lugares del mundo que tienen también pues historias muy parecidas. Si te parece, viajaremos al año 77, cuando una famosa película impactó a miles de personas en todo el mundo. Era una historia de ovnis y extraterrestres, un encuentro con civilizaciones de otros mundos en un lugar muy especial del planeta. Aquella ficción, rodada por Steven Spielberg, nos acercaba a uno de los lugares más curiosos de Estados Unidos. Hablamos de la Torre del Diablo o The Devil's Tower en el estado de Wyoming. Y ese fue uno de los escenarios elegidos para el rodaje de la famosa película Encuentros en la tercera fase. Es una impresionante elevación de basalto de origen volcánico y hoy en día es un parque nacional. El caso es que es un emblema de Wyoming, precisamente esta torre, y su origen sigue aún siendo un misterio. Es una torre que se levanta 386 metros sobre el terreno y, para ser exactos, 1558 sobre el nivel del mar. Y la importancia se la dio sobre todo el haber sido declarada en septiembre de 1906, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, como primer monumento nacional de los Estados Unidos. Esta formación está compuesta por rocas ígneas fonolíticas que datan de 200 millones de años atrás y abarca un total de 5,45 kilómetros cuadrados de superficie. Cuentan
que las rocas más antiguas, visibles, del monumento, se encontraban en un mar muy profundo en su momento durante el periodo Triásico, hace 225 a 195 millones de años, y que eso le profirió precisamente ese característico tono rojizo porque se debe a la oxidación de los minerales de hierro. La formación que hoy día vemos cuenta con una capa de yeso adicional por encima que pues llegó a la roca en la época del Jurásico hace 136 millones de años. El nombre de este monumento también tiene su aquel, porque tiene una historia muy particular y una leyenda preciosa, la verdad. En lenguaje lakota, la roca se conoce como Mato Tipila y significa aposento del oso, y preguntarás ¿por qué? Porque según la leyenda de las tribus americanas nativas, sobre todo los Kiowa y los Sioux Lakota, algunas chicas en su momento salieron a jugar y fueron vistas desgraciadamente por los osos gigantes de la zona. Empezaron a perseguirlas, las chicas empezaron a huir y desesperadas, en un intento por escapar de los osos, se subieron encima de una roca, se pusieron de rodillas y empezaron a llorar y a orar precisamente al Gran Espíritu para que las ayudara. Al escuchar sus oraciones cuentan que el Gran Espíritu hizo subir esta roca hasta el cielo para que los osos no pudieran alcanzarla. Y de hecho cuentan que los osos, intentando escalar la roca y no pudieron, evidentemente, lo que hicieron fue rajar todos sus laterales, que son esas marcas tan características de la Torre del Diablo. Cuentan que cuando las niñas llegaron al cielo se convirtieron en un cúmulo estelar abierto llamado las Pléyades dentro de la constelación de Tauro. La historia es muy bonita, la verdad. Pero siguiendo este orden de ideas, hay que decir que a lo largo del tiempo han aparecido varios reportes de turistas, incluso de habitantes de la zona, que afirman haber visto luces muy extrañas sobrevolando el lugar. Inclusive algunos dicen que han visto estas luces descender hasta la cumbre del cuello volcánico. Otros hablan directamente de avistamientos ovni, como ocurre en otros muchísimos puntos del mundo parecidos. El caso es que desde hace ya varias décadas, puntualmente, se hacen reuniones, convenciones OVNI, precisamente en este lugar. La más importante tuvo lugar cuando fue el 40 aniversario de la famosa película. Otro lugar al que podemos viajar, parecido también, es el monte Shasta en California. Es una montaña que también era antiguamente un volcán, está en el norte de California, tiene una altitud de 14.162 pies y se eleva más de 3.000 metros sobre el valle circundante. Atrae la atención no solamente porque sea impresionante, sino también porque tiene muchísimas leyendas y creencias alrededor de ella. Cuentan desde que hay avistamientos de Bigfoot, leyendas de descendientes de la Atlántida que viven, no sabemos si dentro o sobre la montaña, pasando por ovnis que parecen repostar en la cima o una fuerza magnética que cautiva a la gente. Este monte tiene una aura de misterio a su alrededor y se considera un lugar sumamente sagrado por parte de varias tribus indígenas. De hecho, por ejemplo, los Klamath, los Winnemen-Wintu o los Modoc tienen en ella un lugar pues, que no debería ser profanado porque para ellos es un lugar sagrado. Cuenta la leyenda que el Gran Espíritu creó la montaña arrojando hielo y nieve a través de un agujero en el cielo para llegar precisamente a esta tierra y poder crear los árboles, el sol, los ríos, los pájaros y los animales. Los nativos americanos utilizan determinados lugares de este monte para entrenar a sus curanderos o incluso para tener visiones. Se dice, las leyendas que versan sobre este monte hablan, por ejemplo, de Lemuria o de la ciudad oculta de Telos, algo que realmente saltó a la luz y se hizo muy famoso a raíz de la publicación de un libro de Frederick Spencer Oliver, A Duel on Two Planets, de 1899, donde afirma que los supervivientes del continente hundido de Lemuria viven precisamente en este monte. También Herbert Spencer Lewis contribuyó a este mito, escribiendo en 1931 un libro sobre los lemurianos ocultos del monte Shasta. Por último, tenemos que hablar de J.C. Brown, que fue un prospector británico que en 1904 afirmó haber descubierto una ciudad subterránea bajo este monte. De hecho, decía que había encontrado una cueva que se extendía 11 millas debajo del suelo y que había descubierto un pueblo subterráneo lleno de oro, escudos y muchas momias. El caso es que un buen día este hombre desapareció y el mito se quedó ahí. Nunca más se supo de este supuesto lugar. Sí que hay que decir que el monte Shasta se considera un centro de presencias extraterrestres. Ha habido muchísimos avistamientos y es un lugar con muchísima actividad precisamente ufológica. Pues nada, hasta aquí puedo leer. Espero que os vaya muy bien allá de los mares y nos oímos pronto. Chao.
serlo, ni nunca lo será, un programa político. La teoría del laboratorio fue en su momento promocionada por el expresidente Donald Trump. Que el ejército estadounidense fue quien trajo la pandemia a Wuhan. Que aventurarse un poco en una opinión concreta sobre el tema es complicado. Me posicionaría un poco en esa prudencia que... Has entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. La Torre del Diablo, con este nombre, bueno, cualquiera diría, ¿no? Estamos hablando de uno de esos sitios que seguramente muchos de vosotros habéis visto, ¿no? A través de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, ese monte con una forma prácticamente rectangular que es alucinante, y también, por supuesto, Monte Shasta, que tiene tanto que ver con algunos de los fenómenos que se producen en este lugar, porque hay que decir, vuelvo a repetir, Fernando, y aquí, bueno, pues sí me gustaría que nos extendiésemos un poco más. ¿Sí? Si hay un fenómeno habitual, es el de las presencias humanoides, pero también del fenómeno ovni, que hay que decir que tiene diferentes tipologías, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en los cielos de Capilla del Monte, del Cerro Uritorco y de todo lo que tenemos ahora mismo detrás de nosotros? Bueno, habitualmente lo que se ve son las luces nocturnas. Muchas veces se creyó que la gente, los lugareños, que no hablaban mucho de estas cosas, ¿no? Sino más bien los que veníamos, los que fuimos viniendo desde el año 90 en adelante, y hablo precisamente del año 90, no de los 90, sino del año 90 en adelante, donde vino una primera, como les decían acá, como una primera oleada de gente de Buenos Aires y de Rosario, a quedarse a vivir, no de vacaciones, sino a quedarse a vivir. Lo que se veían eran luces nocturnas. Yo siempre me preguntaba si por ahí no nos equivocábamos con lo que veíamos, pero los que más o menos teníamos algún grado de conocimiento de cuestiones, podríamos decir, aeroespaciales y todo eso, nos dábamos cuenta que no nos estábamos equivocando respecto de los fenómenos que estábamos viendo. Es decir, que no eran aviones, no eran dirigibles, no eran globos, no eran helicópteros, no era nada de eso. No era nada de eso. Además, precisamente los cielos de Capilla del Monte no son una ruta comercial, aunque sí hay cada tanto algún paso de aviones comerciales, ¿no?, que cruzan, podríamos decir, desde una zona noroeste hacia el sureste, ¿no?, que es la dirección inequívoca de esos vuelos que terminan en el aeropuerto de Pajas Blancas en Córdoba. Sí, yo tenía una duda, porque había gente que me dice, no, Fer, pero las naves se ven, de día se ven, bueno, viste esos destellos que a veces hay, y yo digo, no, cuando apareció la tecnología que nos permitía filmar, ¿no?, en otro tipo, podríamos decir, de frecuencia, ¿no?, de nuestro ojo humano y todo eso, empezaron a aparecer sorprendentemente fotografías y filmaciones de los objetos que pasaban de día por aquí. Era increíble. Yo, que era bastante escéptico de esa cuestión, ¿no?, cuando comenzó a aparecer la tecnología, dije, acá está pasando otra cosa. Y es verdad, había gente que, bueno, ya como que se había habituado a ver ese tipo de destellos o de trazos, ¿no? Y mucha gente me decía, no, se meten en el cerro. Digo, ¿cómo que se meten en el cerro? Fer, se meten en el cerro porque no aparecen del otro lado luego. Por supuesto, el cerro al que más se hacía referencia era el Cerro Uritorco, ¿no? Así que esa fenomenología se siguió sosteniendo con el tiempo, y en cuanto la tecnología fue avanzando, se hizo más visible para nosotros, ¿no? Por supuesto, yo descarto todo lo que tiene que ver con objetos como puede ser insectos, bichos, pájaros y todo eso, que además la tecnología nos permitió analizar. Efectivamente. Y que es muy habitual, además, confundirlos. Y que es muy habitual, claro. Y que es muy habitual confundirlo, como también es habitual confundirse con el tema de los orbes, en cuanto a presencias y todo eso, ¿no? Pero bueno, realmente ahí, cuando empezamos a ver tantos testimonios de gente, ¿no?, que enviaba fotografías, que enviaba videos y que decía, yo
tuve esta experiencia, yo tuve aquella, miren esto, miren aquello, ¿no? Y todo estaba filmado en esta zona. Bueno, uno no tiene más que decir, bueno, esto está sucediendo aquí, y bueno, la gente, el que quiere creer que crea, y el que no, bueno, tiene su posición, ¿no? También, ¿no? Creo que había, el Jorge Suárez creo que tenía una frase que decía, el que quiere creer que crea y el que no que espere. Es una frase no. extraordinaria. Me acuerdo que Jorge la decía muchas veces en su programa Alternativa Extraterrestre, cuando él también contaba de las experiencias que le transmitía a la gente por aquí, por la zona, ¿no? Y él decía, y bueno, el que quiere creer que crea y el que no, que espere, ¿no? Una frase... Permíteme que le cuente a nuestros oyentes, a nuestros queridos invisibles, que Jorge Suárez fue secretario de turismo de esta localidad, de Capilla del Monte. Él fundó además el Centro de Informes OVNI, el CIO, que todavía hoy sigue activo, y fue uno de los grandes investigadores, defensores de la historia ufológica de este lugar, y especialmente de lo que ocurre en el año 1986 con la huella del pajarillo. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces? Bueno, lo que sucedió en aquel entonces fue que se hizo público durante el mes de enero del 86, que aproximadamente en la primera quincena, se habla del 9 de enero, pero yo investigando el tema es muy relativo todo eso. Lo cierto es que, bueno, amaneció un día una huella enorme de más de 100 metros de diámetro en una ladera de lo que conocemos como la Sierra del Pajarillo. Era una huella realmente importante, 100 metros de diámetro. Se veía desde la ruta interna de tierra, que es la ruta 17, que va desde la ruta 38 hacia la localidad de Ixchilín, pasando por Ongamira. Y bueno, eso despertó la curiosidad de la gente del lugar, tomó un cierto estado público, y de pronto, ¿no? En esa primer quincena de enero, un periodista de espectáculos, ¿no?, de nuestro país, llamado José de Ser, como la temporada no, estos son dichos de él, ¿no?, la temporada de teatro no arrancaba en la localidad de Carlos Paz, muy cercana a Córdoba, ve en un diario publicado huella ovni, ¿no?, en Cerro Uritorco, que no era Cerro Uritorco en ese momento, no era Cerro Uritorco, ¿no? Pero bueno, si decíamos Cerro Pajarillo no se conocía eso, ¿no? Y se llega con el camarógrafo con el que cubría las notas de espectáculo de Carlos Paz, el Chango, y bueno, viene a la zona y decide investigar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Se encuentra con algo novedoso incluso en su propia carrera, ¿no?, en su carrera periodística, y empieza a cubrir el hecho, ¿no? Y saca un primer informe, y ese informe, que aparece en un noticiero de la Argentina en aquel momento, en el Canal 9, que se llamaba 9 Diario, tiene un impacto tremendo en la gente. Causa una curiosidad tremenda. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó allí? Bueno, por supuesto se hablaba de que había pasado un ovni por ahí, había dejado una huella y todo eso, y a partir de ese momento hubo podríamos decir, una saga prácticamente de casi una semana de programas diarios, ¿no?, de José de Ser grabando para 9 Diario los informes de cómo evolucionaba la investigación del hecho, y también lo que él investigaba respecto de la zona, ¿no? Bueno, la repercusión fue tremenda porque, reitero, lo veían millones de personas ese noticiero, y así Capilla del Monte de pronto se convierte en una noticia, yo podría decir casi que creo que mundial en un punto de referencia, porque, aquí fijaron la mirada prácticamente todo el mundo. Exacto, que dijeron, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Empezó a venir la gente, y esas experiencias que estaban silenciosamente guardadas, ¿no?, empezaron a salir a la luz, porque la gente era entrevistado por los diversos periodistas que venían, ¿no?, y estaban tratando de saber qué era lo que acontecía acá, y bueno, y todos iban contando lo que les había pasado, lo que veían, lo que estaban sintiendo, ¿no? Y así se fue generando, vamos a decirlo, creo que es correcto, ¿no?, una mitología
¿no? Muy especial en un lugar muy especial. Porque tú estás convencido de que aquello tiene una explicación. Es decir, aquí hay gente que defiende que efectivamente en esos días anteriores se vieron una serie de luces en el cielo. Se hablaba de la familia Gómez, de los miembros de la familia Gómez, que observaron esas luces que, bueno, nunca se vieron aterrizadas, nunca se vio ningún haz de luz que diera en el monte, pero lo cierto es que hubo quien pensó que esas luces habían provocado esa inmensa huella. Hasta entonces podemos decir que es la huella, si tuviésemos que atribuirlo al fenómeno ovni, más grande de la historia de la ufología mundial. Sin embargo, tú has investigado y has llegado a una posible explicación. Claro, bueno, ¿qué sucedió en medio de todo eso, ¿no? Investigando después con el tiempo, me enteró que había sucedido una tormenta eléctrica muy importante. Aquí las tormentas eléctricas desde hace décadas son realmente espectaculares, pero temibles también, y hay una cantidad de fenómenos, ¿no?, que desatan esas tormentas, que no son solamente rayos, sino los rayos globulares, que son más comúnmente conocidos como centellas, ¿no? Bueno, preguntándole a la gente de la zona hace muchos años atrás, me dicen, no, pero lo de la huella fue una centella que cayó por allí. Me dice, si yo me acuerdo, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, después se armó toda la historia de que había sido un ovni y todo eso, pero lo cierto es que la huella aparece después de esa tormenta, de esa noche de tormenta, que supuestamente es el 8 de enero de 1986. Cuando se dice que la huella toma estado público es el 9 de enero. Yo no creo en eso, porque en aquel momento no teníamos la conectividad a mano como ahora, ¿no? Era todo, no había celulares, no estaba todavía esa tecnología aquí. Entonces las noticias no llegaban tampoco tan rápido, y el comentario que había sí era en esa zona. Cayó una centella, es una quemazón. Le decían quemazón, me acuerdo. Los paisanos decían quemazón, ¿no? A eso. Entonces, bueno, seguí charlando, seguí investigando. Por supuesto, se armó una polémica importante entre aquellos que decían que era una nave extraterrestre, aquellos que habían analizado parte de eso. Por ejemplo, la Universidad de La Plata y otra gente que había tomado huellas, la Universidad de Córdoba a través del profesor José Álvarez López, y bueno, los resultados que daban es que era un incendio de campo nomás, o sea, un incendio. Se creó también algo que en un momento tomó mucha fuerza, y es que había sido un acto deliberado de un grupo de personas fabricando la huella, ¿no?, a través de tanques de acetileno, quemando un poco esa zona, que era de un pajonal importante, ¿no? Con lo cual hubiese sido una locura claro, realizar un acto así, porque... Sí, no era fácil caminar por allí. No, pero no, además se levanta un viento y quedas envuelto en un incendio y te quemamos mismo, ¿no? Por eso mismo esa teoría también con el tiempo para mí se fue desvaneciendo, ¿no? Hasta que, bueno, encontré en el testimonio que increíblemente ningún periodista buscó del dueño del pajarillo de aquel momento, ¿no? La Sierra del Pajarillo tenía en una parte un propietario, como el Cerro Uritorco tiene 4 propietarios, o sea, hay un propietario que tiene el frente comercial, que es desde hace décadas la familia Anchorena aquí, pero después hay un dueño que vive en la comuna que se llama Pavón, otro que se llamaba Moyano y otro que se llamaba Luna, de las partes, lo que es todo el macizo del Cerro Uritorco. Nosotros tenemos una parte, digamos, comercial frontal, que es por donde se asciende, pero después hay otros dueños. En ese momento el dueño, ¿no?, era Gustavo Roca, ¿no?, de ese lugar. Y bueno, increíblemente y fortuitamente un día, por estar charlando de este tipo de cuestiones con la señora Vilma Massa, me dice, ¿pero vos nunca hablaste con Gustavo? Digo, ¿de qué? Me dice, y de lo del pajarillo. Pero ¿y qué tengo que hablar con Gustavo del pajarillo, no? Nosotros teníamos charlas políticas siempre con Gustavo Roca, nieto de Deodoro Roca, el generador de la reforma universitaria de 1918 aquí en Córdoba, que después se extendió a distintos lugares del mundo, ¿no? Y resulta ser que me dice, tenés que hablar con él, porque él era el dueño del pajarillo en ese momento. Y ahí me di cuenta
que nadie había buscado al dueño del pajarillo de aquel momento para preguntarle qué sabía él de lo que había acontecido allí. Y tú lo encontraste, ¿y qué fue lo que te dijo? Y me dijo que había sido la caída de una centella en la noche de esa tormenta, y que ellos al otro día habían ido por allí, por la zona, y encontraron varias vacas muertas dentro de la huella que retiraron, y dio detalles también de otros animales muertos por la caída de rayos y todo eso en toda esa zona. La tormenta había sido realmente espectacular. Averiguó en bomberos, ¿no?, hace muchos años atrás, y había un reporte de la espectacularidad de esa tormenta, ¿no? Pero no tuvieron intervención. ¿Por qué? Bueno, porque el incendio, digamos, que provocó eso también se apagó con la misma lluvia. Toda esa situación que algunos creían que era un ovni, yo creo que finalmente no lo fue, porque además tengo muchos testimonios de gente que me dijo, no, si nosotros fuimos al otro día y lo vimos eso, y evidentemente era una centella, lo que decía el criollaje de toda la zona también, ¿no? Y bueno, pero pasamos a la historia por la otra cuestión que, bueno, con la habilidad que caracterizaba a este periodista José de Ser, logró imponerse. Bien sabéis, quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, que aquí en el Colegio Invisible siempre nos gusta ofrecer las diferentes posibilidades que hay. Esta es una de las teorías, de las últimas teorías que se ha barajado para intentar explicar la aparición de la huella en el Cerro del Pajarillo, pero evidentemente hay quien aquí está absolutamente convencido de que esa huella la provocó un objeto volante no identificado, y también tiene sus argumentos. A partir de ahí os quedáis con el que queráis, lógicamente. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jesús Ortega, que nos va a hablar en este caso de otro lugar de poder, Roswell, pero en este caso en Gales. Si atendemos a algunos de los relatos más impactantes sobre avistamientos de ovnis, las cordilleras y montañas suelen aparecer como escenarios propicios. De alguna forma, al estar fuera de nuestro entorno cercano y conocido, estamos más abiertos a experiencias fuera de lo normal. El caso que marcó para siempre la cordillera de Berwyn, al noreste de Gales, tuvo lugar el 23 de enero de 1974. Fueron muchas las personas que, llegada la noche, se convirtieron en testigos de algo completamente inesperado, a lo que no fueron capaces de dar una explicación. En muchos hogares de las aldeas de Yandrillo, Yanderfell y alrededores, las alarmas saltaron a las 8:38 de la noche. Apagaron la televisión o la radio, dejaron a un lado la cena y salieron a la calle en busca de una explicación al temblor repentino que hacía vibrar sus casas y sacudía el suelo bajo sus pies. Un seísmo, certificarían los expertos días después, 3,5 en la escala de Richter. Sin embargo, lo extraño no fue el seísmo, sino los fenómenos que siguieron a continuación. Fueron muchos los que, al salir a puertas y ventanas, observaron por todo el condado extrañas luces danzantes en el cielo, destellos rojizos y naranjas. Unos pensaron en un posible incendio, otros en un avión estrellado. En cualquier caso, no parecía buena señal y la alarma cundió. Los teléfonos de la policía local colapsaron ante tantas llamadas de alerta. Entre aquellos testigos se encontraba la enfermera Pat Evans, que, decidida, subió con su coche a la ladera del monte dispuesta a prestar ayuda a las víctimas de un posible accidente aéreo. Sin embargo, no encontró restos de un avión estrellado. Solo una gran luz blanca brillante a lo lejos que emitía un inquietante fulgor.
La policía local investigó la zona con la ayuda de un joven que los guió a un punto en que, supuestamente, había una misteriosa esfera. Lo único que encontraron fue el coche de un cazador furtivo con las luces encendidas, quizá responsable con su linterna de la misteriosa luz observada por Pat Evans. No obstante, y ante la falta de explicaciones oficiales sobre el temblor y las extrañas luces, el rumor popular cobró vida propia. Pronto, muchos hablaron del accidente de un ovni en la zona, con implicaciones del gobierno incluidas. Pronto, muchos hablaron del accidente de un ovni en la zona. En los años siguientes, comenzaron a circular testimonios no confirmados que hablaban de camiones militares accediendo a la montaña, helicópteros sin marcas, incluso del traslado de unas extrañas cajas al laboratorio militar de Porton Down, una instalación asociada a investigaciones químicas y biológicas del gobierno británico. El principal y único testigo a este respecto, el ex policía Tony Dodd, aseguró haber recibido la confesión de un militar anónimo retirado que afirmaba haber participado directamente en extrañas operaciones relacionadas con el incidente en enero de 1974. Unos días antes del suceso, entre el 18 y el 20 de enero, su unidad recibió órdenes de trasladarse desde el sur de Inglaterra hacia el norte de Gales. Ya en la zona, Prescott observó soldados apresurados, aviones y helicópteros sobrevolando la región y un despliegue inusual de medios en la montaña. A su unidad se le ordenó cargar grandes cajas de madera en sus camiones, pero no se les permitía abrirlas. Hicieron una parada técnica para tomar un café y descansar, cuando un civil con identificaciones militares se les acercó y les instó a continuar directos a Porton Down, sin desvíos ni consultas. Según Prescott, al llegar a Porton Down fueron testigos de la apertura de las cajas. Lo que había en su interior los dejó sin palabras. Dos cadáveres humanoides cubiertos con trajes de descontaminación que medían entre el 1,5 metros y el 1,80 y eran muy delgados, casi esqueléticos. En palabras de Prescott, claramente no eran terrestres. Prescott afirmaba al policía Tony Dodd que esta había sido su única experiencia extraña en su carrera militar. Lo cierto es que no existen pruebas ni otros testimonios que respalden el testimonio de este militar anónimo jamás identificado. Y también encontramos contradicciones en su relato, ya que, según sus propias palabras, no habría estado presente en la zona el día concreto del avistamiento, el 23 de enero de 1974, sino unos días antes. Y tampoco tendría mucho sentido que durante el trayecto no les permitieran abrir las cajas y lo prohibieran, y sin embargo, en la base no tuvieran problema en que fueran testigos de la apertura y vieran el interior con esos supuestos humanoides. Aún así, algunos ufólogos y entusiastas se agarraron fuerte a este relato para sostener que en Berwyn se estrelló una nave extraterrestre y el gobierno encubrió toda la operación. La versión oficial se aleja por completo de cuestiones ufológicas, ya que el consenso entre los científicos y los especialistas y escépticos es claro. La noche del 23 de enero de 1974 fue extraordinaria por una simple razón. Varios fenómenos naturales coincidieron en el tiempo. El sismo, aunque leve, generó alarma, y la lluvia de meteoritos fue visible en distintas partes del país. Las luces vistas por algunos testigos en la montaña pudieron ser provocadas por personas con linternas o sus vehículos. Todo eso, sumado a la poca información oficial en los días posteriores, generó un terreno fértil para dejar volar la imaginación.
La huella de aquella historia aún permanece asociada al lugar, que muchos asocian inmediatamente con los ovnis de forma natural. Probablemente, todo tuvo una explicación. Aún así, el lugar cobra una dimensión diferente cuando las montañas callan y quedan cubiertas por la niebla. Entonces, no cuesta dejarse llevar y preguntarse si algún día lo extraordinario decidirá mostrarse de nuevo en las remotas montañas de Berwick. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Bueno, vamos a, ya casi como aquel que dice, afrontar los minutos finales, Fernando, y no quiero dejar pasar la oportunidad de tratar otro de los temas que está muy vinculado a esta tierra, y es la aparición de esa ciudad que no todos pueden ver, que se llama Erx, sí, y que está muy vinculada a una figura llamada Ángel Cristo Acoglanis. Cuéntame quién era este señor y qué es eso de que hay una ciudad casi espiritual en esta zona. Bueno, Ángel Cristo Acoglanis aparece por la zona finales de los años 70. Es una persona que llega con cualidades de sanación muy importantes al lugar. Trae aparentemente una información que es que hay una ciudad, ¿no?, intraterrena, y que esa ciudad intraterrena llamada Erx está en la zona geográfica de lo que conocemos aquí como Los Terrones, ¿no?, un paraje que está por la ruta 17, por la Quebrada de Luna, 4 kilómetros hacia la zona, podríamos decir, del este, ¿no?, de aquí de esta geografía. Y para mucha gente, no solo de ahora, sino de hace siglos, tremendamente sagrado. Exactamente, ¿no? Otro de los lugares, así podríamos decir, así como el Cerro Uritorco, esa zona de Los Terrones también era un lugar muy particular, muy cercana también a las grutas de Ongamira, ¿no?, a las cuevas de Ongamira. Así que bueno, se desarrolló allí la aparición. Yo tengo entendido, por lo que conozco, que en el año 83, en un viaje que realiza a Salto, Uruguay, a la estancia La Aurora, ¿no?, se le revela esta situación de que él tiene que dar a conocer, que Ángel tiene que dar a conocer la existencia de la ciudad de Erx, ¿no? Y Ángel toma directamente contacto con estos seres, ¿no?, que están allí en la zona, y que le permiten comenzar a tener contactos, pero con pequeños grupos de personas que tienen que tener esta experiencia, ¿sí? Y entonces Ángel empieza a conectarse con gente de aquí, de Capilla del Monte, o gente que él conoce, y los invita, previo, podríamos decir, si se quiere, análisis o selección por parte de él, de que esas personas van a poder aprovechar esa experiencia, a tener este tipo de contactos en la zona de Los Terrones. Ahora, esto no era una cuestión diaria ni semanal, ¿no? Era algo que se daba tal vez alguna vez en el mes, ¿no?, en que Ángel Cristo Acoglanis desarrollaba esta actividad. Su actividad de sanación la desarrollaba en Capital Federal, en un consultorio que tenía él en una avenida muy conocida en Argentina, en la calle Callao al 1300, un lugar muy céntrico, ¿no?, de Capital, ¿no? Y ahí él realizaba, bueno, todas sus sanaciones. Aparentemente habría aprendido, pero no sé si en esta vida o en la vida anterior, osteopatía, ¿no? Entonces tenía un manejo muy fuerte, muy amplio de todo eso. Le enseñaba a médicos, él que no era médico le enseñaba a médicos, o tal vez era un médico, si se quiere, tal vez un médico del espacio, ¿no?, como se habló en algunos momentos, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, desarrolló también toda esta tarea, ¿no?, de sanación y de curación, en algunos casos casi que milagrosas, ¿no?, o milagrosas podríamos decir, de gente que estaba hasta desahuciada, ¿no?
y que no tenían que ver con cuestiones osteopáticas, sino con cuestiones energéticas de enfermedades tan complicadas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y ahí se va acrecentando, si se quiere, la mitología. La gente tiene experiencias, no solamente con la presencia de luces o naves en esa zona de los terrones, sino también con la aparición en algunos momentos de la imagen de una ciudad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando yo hablé con discípulos directos de él, ¿no? Lo que a mí me muestran no es lo que muestran algunos guías de estas últimas décadas, que es una ciudad en la lejanía, sino una ciudad que está y que se ve visualmente a 50, 100 metros, y no a la distancia, sino en el valle que hay allí en los terrones, ¿no? Esto lo quiero aclarar porque sigue, podríamos decir, la maledicencia de gente que ejerce el escepticismo sin investigar, ¿no? Solamente por una cuestión de querer tal vez generar suspicacias al respecto, ¿no? Yo le digo a la gente que cuando vengan y les muestren algo a la lejanía, eso no es. No es. Hay que decir que fueron muchos los que siguieron a este hombre especial, Ángel Cristo Acoglanis. Bueno, con su controversia, con su polémica, pero había quien estaba convencido de que junto a él se podía ver esta ciudad etérea que estaba en otro plano y donde habitaban unos seres muy especiales. Bueno, vamos a casi a finalizar ya esta conversación escuchando a nuestro compañero Josep Guijarro, que nos va a dar una pequeña sorpresa. A ver qué sitio nos recomienda Josep. Muy buenas noches, Lorenzo. Me consta que estás en un lugar magnífico, extraordinario, al menos para quienes nos sentimos en cierto modo conectados con el cosmos o con los lugares especiales. Hablo de Capilla del Monte, un lugar del que hace años escuché hablar por su vinculación con el fenómeno OVNI y que aún no he tenido oportunidad de pisar, de explorar, de sentir, ¿no? con mis propias carnes. Pero sin embargo conozco su historia y quería establecer algunos paralelismos que me parecen significativos con otra montaña que tenemos en nuestro país, que es la montaña de Montserrat, que yo no sé si es por azar, si es precisamente por la razón en la que se manifiestan estas luminarias en estos lugares. Existen toda una serie de paralelismos que me parecen significativos. Hemos hablado aquí en el Colegio Invisible muchas veces de las zonas ventana y también de las zonas puerta. Las ventanas son aquellas que nos permiten ver esa otra realidad, que permiten el acceso a esa otra dimensión de la que procederían estas luminarias. Pero las zonas puertas son aquellas en las que además uno desaparece y generalmente suelen ser zonas geológicamente calcáreas, incluso llegan al terreno kárstico, es decir, que hay muchas cuevas, grutas, simas, abismos que pueden resultar peligrosos y se han documentado infinidad de desapariciones en lo que respecta a Montserrat. Algunas de ellas tienen claramente una relación con lo paranormal, la búsqueda de esa puerta, de ese acceso a esa otra dimensión. Y también ha ocurrido lo mismo en Argentina, en el Cerro Uritorco, pero esto va mucho más allá, porque tú sabes, estoy seguro que has recogido ya algunos testimonios tanto para el Colegio Invisible como para extraterrestres, ellos entre nosotros de Dimax, que se ha documentado, además desde hace infinidad de años, por lo menos desde hace más de 25 años, la existencia de una ciudad no material, de una ciudad, vamos a llamarle pues etérea o de otra dimensión, que sería la ciudad sagrada de Erx. Montserrat, y al menos así lo imaginaron algunos místicos de una orden que eran los gnósticos de Karf, imaginaron a dos guardianes
que abrían una compuerta que daba acceso al interior de la montaña a través de grutas en las que documentaban haber encontrado extraños símbolos en las paredes y esto daría acceso a esa ciudad interna, a esa ciudad que estaría en otra dimensión y por lo tanto no vamos a ver con nuestros ojos físicos, sino a través de una meditación o de un estado alterado de conciencia. Cuando tú constatas que las descripciones son similares, que los seres que se describen son similares, sin que hubiera una conexión entre unos y otros, un intercambio cultural, por mucho que es verdad que estas cosas pues, se pueden leer hoy día más fácilmente gracias al poder de Internet, pues a uno le parece cuanto menos llamativo, sobre todo porque no es la experiencia de una única persona, sino de muchas personas que ya sea en estado meditativo, ya sea pues porque se hayan sentado a contemplar el firmamento y hayan entrado en un estado alterado de conciencia o ya han ingerido incluso algún tipo de sustancia enteógena, pues consiguen precisamente ese acceso a ese mundo inmaterial. Lo que podemos preguntarnos es si realmente ese mundo inmaterial existe o es solo fruto de nuestra imaginación. Y ahí hay una gran discusión, porque cuando uno constata que esas descripciones coinciden o tienes que concluir que hay una suerte de cultura madre que ha generado una suerte de inconsciente colectivo que afecta a toda la humanidad, o realmente es práctico pensar que hay algo en un mundo paralelo al nuestro que no somos capaces de ver o de interpretar en toda su plenitud y que por lo tanto esas manifestaciones que hoy llamamos ovnis, generalmente luces de tipo popular, que incluso tienen hasta cierto punto una vinculación con el más allá, porque yo siempre cuento, por ejemplo, que Luis José Grifol Gutiérrez, que fue uno de los primeros contactados en tiempos modernos, año 1972, en subir a la montaña de Montserrat, intentando contactar con lo que él entendía eran extraterrestres y terminó calificándolos de ángeles. Cuando él sube a Sant Jeroni, que es el punto más alto de la montaña, 1300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una luz roja, amarillenta, es decir, tira con tonos anaranjados, pero lo que a él le sobrecoge es contemplar que en su interior están nada más y nada menos que los rostros de sus familiares fallecidos. Él iba buscando extraterrestre y se encuentra una realidad, digamos, más espiritual. Y fíjate, esa es la esencia, tanto del Cerro Uritorco, de Capilla del Monte, como de Montserrat, como del Monte Shasta, como de muchos otros lugares de contacto, como puede ser, por ejemplo, en el Pirineo aragonés, Monte Perdido, que la esencia del fenómeno ovni apunta directamente a lo espiritual. Es algo a lo que tal vez porque vivimos en una sociedad racional y muy materialista nos cuesta comprender y analizar en toda su plenitud, pero indudablemente tendremos que abordar un abordaje que requiere del abandono provisional de la razón para tratar de entender las emociones, que son las que desatan ese vendaval que llamamos ovni y que afecta ineludiblemente a nuestra conciencia. Espero que disfrutes de tu estancia en Argentina y estaremos encantados de recibirte próximamente de nuevo aquí en el Colegio Invisible. Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Y hoy emitiendo desde el Cerro Uritorco en Capilla del Monte, en el corazón de Córdoba, Argentina, y muy bien acompañado por un periodista de raza, un periodista que ha sido capaz, llevado por su curiosidad y su buen hacer, de sacar datos alucinantes y nuevos como los que hoy os hemos ofrecido.
¿Cuántas cosas nos han quedado pendientes, Fernando? Y el bastón de mando, por ejemplo, otra investigación que me llevó su tiempo también, ¿no? Y que aconteció, lo voy a hacer muy, muy breve esto, justamente en mi contacto con la gente del lugar, ¿no? Un periodista cuando llega a los lugares o decide quedarse a vivir como yo en el año 90 aquí en Capilla del Monte, si quiere conocer, ¿no?, la historia de los lugares, tiene que preguntar, amigarse con la gente, empatizar con ella, aprender las costumbres también del lugar. Y bueno, yo podríamos decir que también me fui ganando la confianza de la gente de estos lugares, ¿no? Y en un momento determinado empezaron a decirme, pero yo te escuché el otro día en tu programa, ¿no?, mi programa Cielos Profundos, que ya tiene 29 años en el aire, lo hago siempre desde aquí, desde Capilla del Monte, me dice, no hay un solo bastón de mando, hay 3 bastones, me decían. Digo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, después, increíblemente, al fallecimiento de Guillermo Alfredo Terrera en el año 98, en el año 99 leo una nota que aparece en la revista Más Allá, ¿no? La leo al aire, y en la pausa que hago en el programa recibo un llamado, y era de Nina Base. ¿Y quién era Nina Base? Nina Base era la hija de Juan Base, que era el picapedrero al que le encargaron a finales de los 70, Guillermo Alfredo Terrera, 3 réplicas del bastón de mando, ¿no? Después investigando, charlando, incluso con uno de los hijos, Nicolás Terrera, que estuvo aquí en Capilla del Monte hace muchos años atrás, y al que pude entrevistar, me decía, lo que pasa que el viejo tenía miedo que se lo robaran. Entonces, el original, ¿no? Entonces, a veces iba a algunos lugares, pero llevaba las réplicas, no llevaba el bastón original, ¿no? El bastón original es el que sí, para la gente que conoce de estos temas, le muestra él a JJ Benítez y a Jiménez del Oso, ¿no?, en aquella nota que le realizan hace tantas décadas atrás en su casa de San Isidro, ¿no? Ese era el bastón original, el bastón de mando. Después estaban las réplicas, ¿no?, que bueno, han quedado en manos de algunas personas, ¿no?, esas réplicas. Y una de esas réplicas las hemos tenido en estos días en nuestras manos. Podéis verlo en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en @ColeInvisibleOC, en Twitter, también en el Colegio Invisible en Onda Cero, tanto en Instagram como en Facebook. Como estáis pudiendo comprobar una vez más, me estoy quedando sin voz. Es lo que tiene que viaje uno con alergia y que se acabe constipando, pero es que merece la pena viajar, aunque sea en estas circunstancias. Bueno, bastón de mando ya sabéis, y mi Winky Toki lítico, su protector, el Inti Chakmani, fue Guillermo Alfredo Terrera. Se atribuía un poder tremendo, se decía que tenía 80 siglos, que venía de la etnia de los comechingones, que son los nativos de estas sierras, y una vez que muere este hombre, el bastón se pierde y ya nadie sabe dónde está. En fin, que nos tenemos que despedir, Fernando. ¿Dónde te pueden escuchar, seguir, quienes están al otro lado de estos micrófonos? No, a través de mi canal de YouTube de Cielos Profundos. Así yo subo los programas. Los programas son visuales, así que generalmente son entrevistas o charlas que tengo con gente de la temática. El canal comenzó el 1 de junio del 2020, en plena pandemia. Debido a la situación, se me ocurrió que por ahí era una compañía para los que les interesaban estos temas, empezar a hacer el programa también a través de YouTube. Así que a través de YouTube, la gente cuando quiere entra a Cielos Profundos, Capilla del Monte, y allí directamente va escuchando y viendo los programas de estos últimos años, ¿no? Porque el programa tiene 29 años y la realidad es que yo solamente me decidí por esta cuestión de la pandemia a hacer el programa a través de YouTube en estos últimos 5 años, ¿no? Finalizamos ya el Colegio Invisible de hoy. Os puedo asegurar que me quedaría minutos y horas aquí hablando con Fernando. Lo voy a seguir haciendo, pero a micrófono ya cerrado, así que ya os contaremos cómo ha sido esa conversación, porque hay muchas cosas de las que hablar en este fantástico lugar. Para un periodista del misterio, es un auténtico privilegio poder hacer el Colegio Invisible, un formato como este, desde un lugar
como en el que ahora nos encontramos. Os aseguro que no se puede evitar la emoción. Es verdaderamente muy emocionante, especialmente cuando uno está acompañado de alguien tan alucinante y tan buen profesional como es Fernando Diz. Fernando, ha sido un placer, de verdad. Ya nos conocíamos a través de las ondas, a través de los teléfonos. Estuviste con nosotros en ese 25 aniversario de la Noche de los Cazadores de Ovnis, pero estar contigo estos días ha sido alucinante y, como decía Arnold Schwarzenegger en Terminator, we'll be back, volveremos. Te esperamos. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte, amigo. Otro. Con esta canción nos despedimos. Alan Parsons, yo creo que dice todo lo que tiene que decir con respecto al lugar en el que nos encontramos. Los ojos en el cielo. Os dejamos en la fantástica compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras y nosotros regresamos el próximo martes, ya sabéis, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio con la otra crónica de la actualidad. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.